Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión nos encontramos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Estamos en la oficina del presidente de dicha tribunal, quien nos ha recibido para platicar con ustedes de cosas muy importantes de este tribunal. Me encuentro con el magistrado presidente Álvaro Augusto Pérez Juárez. Muchas gracias, presidente del tribunal, por recibirnos en estas tus oficinas y para usar tu disposición, siempre tan amable, tan hospitalaria, de platicar a nuestro público cosas importantes que a veces no se saben de este Tribunal de Justicia. No, pues muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con tu auditorio. Pepe, es un gusto, como siempre, charlar contigo. Y pues es el tribunal, efectivamente, de los mexicanos. Es el tribunal no solo de la Ciudad de México, y decía, es el de los mexicanos porque prácticamente este tribunal conoce y resuelve controversias de todas partes de la República. He escuchado en varias ocasiones que este tribunal, el de la Ciudad de México, es el tribunal local, el tribunal de una ciudad más grande que hay en el planeta. El que tiene mayor cantidad de jueces, de magistrados, y el que tiene mayor cantidad de asuntos, de juicios en trámite todos los días y año con año. Todavía estamos en esas cifras. El más grande, afortunadamente, del mundo, no lo es. Pero sí es uno de los tribunales más grandes del mundo. Solamente una numeralia para poder dimensionar al tribunal, a este coloso. Te quiero decir que tiene el tamaño de 12 poderes judiciales, de 12 entidades federativas. Evidentemente es el tribunal más grande de la República, pero es del tamaño de 4 países centroamericanos, por ejemplo, de 4 países centroamericanos del Poder Judicial, o del 80% de todo el Poder Judicial de Brasil. En el día a día, en las diferentes sedes del tribunal, acuden más de 85,000 personas. Dictamos diariamente más de 1,000 sentencias. Y si reciben 85,000 personas al día. Más de 85,000 personas. Esto prácticamente, yo siempre lo digo de una manera muy coloquial, es como si tuviéramos un estadio Azteca todos los días. Lleno, claro, un poquito menos, sabemos que el estadio Azteca son 90,000, aquí son un poquito más de 85,000. Diario se trabaja las 24 horas del día, es un tribunal que nunca duerme, trabaja los 365 días del año y nos da hoy por hoy paz y tranquilidad. En estos últimos años, en las últimas 2 décadas, digamos, ha habido muchos cambios en la justicia mexicana. Tú eres un funcionario de carrera, tú has hecho carrera judicial, no eres un magistrado de designación política, sino que has formado toda tu carrera en la vida judicial. Y has podido ver la evolución de esto. Ahora tenemos nuevas leyes que no teníamos, digamos, hace 15 ni 10 años. Ahora tenemos nuevos jueces y magistrados. Los tribunales tienen biología, todas las instituciones tienen biología. Llegan unos, se van otros, se jubilan, se retiran y diario se designan nuevos funcionarios. ¿Cómo ves esta evolución? ¿Cómo la has visto, tú que la has visto tan de cerca y tan de adentro? Bueno, quiero decirte, Pepe, en primer lugar, efectivamente, prácticamente son 3 décadas como juzgador. En este devenir hemos percatado cómo viene evolucionando la justicia en el país. Y la justicia en México, claro que se ha transformado de una manera radical. Tenemos una reforma constitucional muy importante, la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, y ahí viene un paradigma y un cambio fundamental para bien en el sistema jurídico.
se pone en el centro de toda actuación, no puede ser de otra forma, los derechos humanos. Y esto es una visión integral del derecho. Finalmente, eso es el derecho. El derecho es para el servicio de las personas y teniendo como eje fundamental precisamente a las personas. No hay otra razón de ser de una institución en la que diariamente se esté aplicando el derecho. Eso por una parte. Por otra parte, el cambio también a nivel constitucional de la forma de juzgar. Estamos caminando hacia una oralidad en todas las materias, oralidad en materia penal, pero también oralidad en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar, en materia de justicia para adolescentes. Y eso es la nueva cara de la justicia, una cercanía a la justicia. Yo no puedo concebir la impartición de justicia alejada de la sociedad. Yo no puedo concebir que, por ejemplo, quien te esté juzgando no lo conozca a quien se está juzgando, no conozca quién lo juzga, por qué lo juzga, en qué términos lo juzga. Eso es fundamental. Por eso yo hablo en este sentido de la democratización de la justicia, hacer accesible, sencilla la justicia y sobre todo inmediata, la justicia cara a cara, la justicia en que nos vemos de frente. Ya que tocas la oralidad, a veces he pensado que hay cuestiones que al presidente de un tribunal, y sobre todo de un tribunal tan grande, le ayudan a sus noches de insomnio. Y una de ellas es que la oralidad es cara. Los juicios orales incrementan los presupuestos, requieren de mayor cantidad de personal, requieren de mayor atención, requieren una serie de cosas que pueden ser buenas para la justicia, pero que son malas para el presupuesto de la justicia. ¿Estoy en lo correcto y esto se ha ido solventando o todavía estamos en esa lucha? En primer lugar, quiero decir, la oralidad como sistema, como forma de impartir justicia, es un avance importantísimo. Hay una justicia, como lo reitero, en donde los justiciables saben y acuden directamente ante el juez lo escucha de primera mano los alegatos, las pruebas, y así puede decidir de manera muy cercana a los justiciables, muy cercana a quien acude a pedir justicia. Efectivamente, no es barata en ninguna parte del planeta y México tampoco es la excepción. Requiere más salas, ¿verdad? Más oficinas, más juzgadores. Más juzgadores, efectivamente. Quiero, por ejemplo, señalar por qué es importante este cambio. Por ejemplo, en justicia tradicional, la justicia escrita, la justicia que veníamos conociendo con nuestro sistema jurídico, solamente te señalo en materia civil, por ejemplo, ¿no? Un asunto que tarda prácticamente 1 año, 2 meses o 1 año en promedio en la justicia tradicional, en materia de oralidad se resume a 100 días. La justicia, por ejemplo, en materia familiar tradicional, que tardaba 210 días más o menos en promedio, 52 días. O sea, es una reducción importante, pero efectivamente, como lo señalas, Pepe, eso cuesta. Y las reformas, y aquí voy a tocar un poquito un punto álgido, todas las reformas normalmente se hacen para bien, pensando en cómo mejorar las cosas. Cuando estas reformas se visualizan y se hacen viendo el impacto presupuestal, pero también contar con los recursos, no nada más ver el impacto, sino que se cuenten con los recursos para la implementación, será una reforma adecuada, una reforma eficiente, una reforma que sea útil. Cuando esto no es así, lo que estamos haciendo, y hay que decirlo con todas sus letras, Pepe, se llama demagogia. Claro. Y no nos podemos Qué bueno ya que lo permitir señalas así. Jugar a la simulación. El servicio público de administración de justicia, como lo apuntas puntualmente, como lo señalas, no es barato. Necesitamos, evidentemente, lo más importante en justicia es el capital humano.
la formación de cuadros en todas las materias que puedan asumir la gran responsabilidad que está a su cargo. Una vez que esto se visualiza y se puede implementar, pues es una reforma adecuada. Desafortunadamente, en justicia nunca va a ser suficiente, nos queda claro, pero también hay que recalcar que si los recursos no fluyen hacia el Poder Judicial, pues esto va a generar en un corto plazo problemas serios para la operación en la impartición de justicia. Qué bueno que lo dices así, porque efectivamente hay que recalcar siempre que la justicia es cara. Lo que es barato es la injusticia, y a veces es gratis la injusticia. Pero la justicia, como la seguridad, como el gobierno, como todo, es cara. La democracia es cara también. Lo que es barata es la dictadura. En fin, estamos avanzando, y eso es bueno. Muchas entidades, hay que decirlo, siguen a este tribunal como un modelo, y muchas de las cosas en las que se desarrolla su evolución hacen que sea una vanguardia de la justicia local mexicana. ¿Cuáles son los problemas más severos que tiene ahorita el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México? Vamos a decirlo coloquialmente. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Le falta seguir avanzando en la modernización. Eso es una situación que debemos de contemplar muy seriamente. No puedo concebir, Pepe, de verdad, no lo puedo concebir, que por ejemplo al día de hoy se siga impartiendo justicia a base de un expediente con papel, con hilo, con aguja, y que puedas estar costurando todavía un expediente. Cuando en tu teléfono puedes en este momento ver lo que está sucediendo en tiempo real al otro lado del mundo. Claro. Entonces, la tecnología existe. Los mecanismos para hacer una justicia más ágil existen, las herramientas existen. Entonces, esas nuevas tecnologías debemos incorporarlas a la justicia para hacer una justicia ágil, eficiente y en consecuencia más barata. Llegar a el expediente electrónico y llegar a la justicia en línea, sin que esto implique que quien quiera seguir tramitando sus juicios de manera tradicional lo pueda hacer, pero en ese paso o en ese camino de modernizar al tribunal es en el que nos encontramos y en el cual mucho todavía nos falta, y nos falta por razón, como lo hemos visto, de recursos y por razón de contratiempos pues que escapan evidentemente a cualquier previsión. Me refiero a los fenómenos sísmicos, ¿verdad? Que tuvimos pues el año pasado un temblor de una magnitud seria y que evidentemente trastocó, aun cuando se superó de manera muy breve y muy rápida el tema, pero trastoca el funcionamiento de las instituciones. Y el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, de esta gran ciudad, pues no fue la excepción. Claro. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Regresamos para continuar con esta interesante e importante conversación sobre temas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Hemos estado escuchando en los medios algo que nos preocupa y siempre nos inquieta. Creo que a todos nosotros los abogados, desde nuestros primeros días en la escuela de Derecho, nos empezó a surgir una preocupación: la pugna, la batalla que existe siempre entre el poder
y la justicia, entre la ley y la política. Ese juego de vencidas en el que lamentablemente a lo largo de la historia de las sociedades, casi siempre la política, casi siempre el poder ha vencido a la justicia. Pero hemos encontrado los hombres que la vacuna más grande, quizá la única que exista, para evitar ese juego de vencidas, es la autonomía. Que si los ponemos a batallar en el mismo ring, es muy posible que quien tenga el pronóstico de derrota sea la justicia. Pero si están por separado, si los separamos, si la voluntad de las sociedades, si la atingencia de la ley es eficiente, los va a separar y de esa manera la justicia puede ser autónoma y por lo tanto puede ser libre y más efectiva para realizar su trabajo. Pero parece que hay luchas por la autonomía todavía en la Ciudad de México. ¿Dónde estamos parados? Es un tema fundamental en justicia. No puede existir un tribunal que no se conciba como autónomo, como independiente. La Constitución Federal establece desde el constituyente de manera muy sabia la división de poderes, que no es un divorcio de poderes, me queda perfectamente claro, es una situación de colaboración, pero de colaboración respetuosa. Cuando hay intromisión de un poder en otro, se está trastocando la Constitución y eso no se puede permitir. Este tribunal, como es de todo sabido, a raíz de la constitución de esta ciudad, que debo decir es una constitución de avanzada, sí, en muchos términos, una constitución adecuada, una constitución moderna. Sin embargo, cuando se trata en alguna porción normativa lo relativo al Poder Judicial, consideramos existe una intromisión indebida de un poder en la vida, en la independencia y en la autonomía del Poder Judicial. Afortunadamente, nosotros somos muy conscientes de que existen las instituciones para efecto de poder acudir a ellas, que se ponga remedio a este tipo de invasiones. Tenemos interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional precisamente en este tema. Pero no es una controversia que sea solamente en función de buscar la independencia y la autonomía por sí misma. La independencia y la autonomía por sí misma es en función de salvaguardar los derechos humanos de quienes depositan su confianza en el tribunal para que se les imparta justicia. Un tribunal no puede estar politizado. Un tribunal no puede obedecer las instrucciones de ningún otro poder. Un juez debe ser independiente, un juez debe ser autónomo. Ese es un derecho fundamental, un derecho humano de las personas que acuden a pedir justicia. Y es un derecho humano evidentemente reconocido en la Constitución Federal, pero también reconocido en los convenios internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte y que en consecuencia tiene obligación de garantizar. ¿Cuál es el otro poder que se ha entrometido en la vida de los tribunales capitalinos y de qué manera se ha entrometido según esta ley que ustedes están impugnando? En ese sentido debe de quedar claro que efectivamente en un tribunal no se pueden manejar ni tintes políticos, ni colores partidistas, ni intereses. Cuando existen entes políticos, un legislativo por eminencia, por esencia es un ente político. Claro. Y ahí sí deben de confluir esta contienda ideológica y de intereses evidentemente sanos. Pero cuando se quiere que a través de interpósito instrumento
un consejo ciudadano. ¿Quién elige ese consejo ciudadano? Lo elige el Poder Legislativo. ¿Con qué parámetros? Con parámetros de acudir a los notables. No utiliza la palabra notable, eso es evidente, ¿verdad? Pero se refiere a notables. Los notables, te preguntaría, Pepe, ¿para quién? Los notables para ese órgano colegiado político, pues entonces puede incurrir en un sistema de cuotas. Sí, el Politburo de ese poder. Exactamente. Y ese poder o ese instrumento será el que designe a los consejeros de la judicatura, y los consejeros de la judicatura son los que proponen a los magistrados y designan a los jueces. Eso, si no se llama intromisión, pues no sé qué adjetivo poderle dar. No, esto es una cosa terrible. Ya sé que en esto no hay cálculo y tampoco la ley pone un término, pero ¿pronto lo resolverá esto la Suprema Corte? Tenemos confianza en que la Suprema Corte, como máximo tribunal del país, siempre está muy acorde a los tiempos que se viven en el país, y que tendrá que dar la resolución en un tiempo oportuno que evite específicamente inseguridad al respecto. Pero también quiero decirte, Pepe, que creemos en las instituciones, tenemos confianza en las instituciones y acataremos plenamente la determinación que nuestro máximo tribunal dé. Entonces podemos tener la confianza de que se resolverá en un tiempo razonablemente breve, que ya está en estudio posiblemente la cuestión, está en los órganos, ya tiene ponente, ya se está estudiando. Tenemos entendido de que ya se estará estudiando oportunamente y se dictará la resolución también con toda oportunidad. Qué bueno. Y eso esperemos que sea en el mejor de los sentidos y en el sentido correcto, para evitar esta politización que suena verdaderamente grave, es decir, la designación de jueces por mandato de los partidos políticos, cualesquiera que sean esos partidos políticos. Así es. No porque sean buenos ni malos, no porque sean bien o mal intencionados, supongamos que son puros y precisos, pero no debe ser en sus manos. ¿Algo más que quieras agregar, presidente? Pues simplemente agradecerte esta oportunidad, decirte que estamos siempre conscientes que en justicia nunca va a ser suficiente y que la cercanía del Poder Judicial de esta ciudad con la ciudadanía es fundamental. Pues muchas gracias al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, por habernos recibido. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.